Vamos llegando a las 10 de la mañana y es un verdadero placer que me voy a dar aquí en este programa de entrevistar y compartir un rato con Horacio Guerriero, Ogue, conocido por todos ustedes, uno de los artistas plásticos, ilustradores, caricaturistas más conocidos de nuestro país, donde en varias generaciones lo hemos esperado por diferentes plataformas. Bueno, ¿cuál era su mirada, no? Del tema político de la semana, de la figura política de la semana, y entre trazo y trazo también has escrito la historia, parte de la historia de estos 40 años de democracia, y hoy nos viene a presentar Bichos Políticos, 40 años de historia política en democracia aquí en Uruguay. ¿Cómo estás, Ogue? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar por acá. Un placer recibirte. Bueno. ¿Sabes qué? Bichaba tu libro y decía, bueno, obviamente acá hay parte de la obra de Ogue, de lo que Ogue es, pero también se cuenta la historia de nuestra nación a través de tus dibujos. Bueno, esa reflexión se la debo a Bernaza. Agradezco que tú la hagas también y que sea la percepción, porque Pancho escribe en el prólogo y habla que no es un libro de dibujos solamente, ¿no? O de ilustraciones, sino que a través de la narrativa se va transformando en un libro. Un libro que no tiene el formato habitual del libro. El formato sí, pero digo que no tiene la estructura de un libro demasiado amplio, y él dice que como buen libro de historia no es totalizador, por lo tanto está bueno eso, porque lo que hay es un resumen de estos 40 años, ¿no? Sí, y pensaba, ¿no? Y es muy divertido bucear en él, porque te encontrás con caricaturas y ¿te acordás lo que pasaba en aquel momento? ¿Por qué Ogue interpretó tal o cual cosa? ¿Cómo fue la curaduría para elegir qué contar? Y es interesante eso, la curaduría la hice yo, cosa que, bueno, que es extraño, porque en general yo cuando he trabajado en mis exposiciones introspectivas que no tienen que ver con la caricatura, siempre acudo a un curador porque me parece fundamental. La mirada externa. La mirada externa. Pero en este caso, bueno, un periodista que es Sergio Israel, trabajó conmigo. Yo le pedí 10 temas anuales para poder seleccionar 2 o 3. O sea que hice un trabajo enorme, ¿no? De mucho tiempo, de trasladarse de la biblioteca del Palacio a la otra. Y yo fui seleccionando en función, bueno, de la importancia del tema, ni hablar, pero a su vez tratando de recuperar trabajos que yo ya, originales, que tenía en mi poder, que tenía guardados, y por supuesto que tuve que hacer mucho trabajo compensatorio, digamos, para completar el libro. Pero como el objeto, y el objetivo, mejor dicho, era tener un libro, no importa cómo se llega, ¿no? Bien, y a eso que decíamos al comienzo de la mirada también histórica, estos dibujos están acompañados de textos que nos dan contexto, ¿no? Uno aprende y recuerda a través de él. Bueno, esa fue la enseñanza, digamos, y el gran aporte de Bernaza, que cuando fui a hablar con ellos, Pancho, trabajé muchos años... Pavada de asesor, tuviste, te digo, ¿eh? No, pero además trabajé muchos años en Grey como director de arte, nos conocemos hace mucho tiempo, somos amigos, y yo quería que él estuviera en el proyecto. Entonces, cuando voy a conversar con él, el 29 de diciembre del año pasado, fuimos a cenar, entonces le mostré dibujos, le hablé del proyecto, le pedí el prólogo, y llevé una cantidad de dibujos para mostrarle, porque la idea mía es poner estos dibujos. Entonces me dice Pancho, bueno, pero deberían tener un textito cada dibujo. Le digo, no, yo no quiero explicar. Claro, si tengo que explicar no tiene gracia. Claro, entonces me dice, no, yo no hablo de eso, hablo de un texto fáctico. Y como yo digo, y lo expreso así, me explotó la cabeza y dije, es esto. Y a partir de ahí, bueno, me sugiere incluso él la presencia de Israel en esto. Y ahí comienza el proceso y ahí no para hasta terminarlo, ¿no? Entonces, claro, es un gran aporte el texto que le incorpora a las nuevas generaciones, aquellas que de repente no reconocen, no recuerdan o directamente no saben lo que pasó y quiénes fueron los protagonistas, la posibilidad de entender mejor. Y a los que ya están o politizados o ya tienen un nivel de edad donde vivieron ese tiempo, también les aporta. ¿Cuánto te ayudó a repasar tu propia historia, ¿no? Me imagino que desde el punto de vista
técnico, ¿no? Del dibujo, habrás mutado, habrás cambiado los enfoques, los estilos, la manera, ¿no? El estilo es propio, pero digo, uno va haciendo algunas modificaciones. Pero cuánto también de tu mirada, ¿no? Del ser público, el analista de algún modo que miraba la realidad hace 40 años y el que la mira hoy, ¿no? ¿Cuánto has visto de tu crecimiento, tus mutaciones como persona? Mira, es muy interesante la pregunta. Agradezco la pregunta porque me lleva a esta respuesta. La técnica obviamente fue cambiando. La tecnología también me obligó y me llevó a eso, a experimentar, a probar lo digital. Pero lo que descubrí cuando terminé el proceso, y te digo más cuando veo el libro, es que la forma de analizar no cambió. No cambió, porque yo tuve que hacer mucho dibujo retrospectivo y llevarlo a, yo qué sé, a la década del 80 y hacer y la mirada de la crónica, porque digo, esa palabra es la que me interesa que quede registrada, la crónica que yo hago, la forma, el ingreso es el mismo. Entonces eso me deja muy tranquilo porque digo, bueno, hay como algo de coherencia, ¿no? Eso no se modificó. El resto sí, como cambiamos, digo, claro. Todos cambiamos, todos evolucionamos o involucionamos, pero el tema de la técnica y la incorporación de lo digital sin duda es un cambio importantísimo. Es muy interesante esto que me decís de la crónica porque es un desafío del trabajo periodístico, del trabajo del análisis político, el hecho de a veces dejar bien sentadas las bases entre la frontera, entre los que son políticos, los que hacen política y aquellos que la miramos de cerca, ¿no? Con cierto grado, digamos, de protagonismo desde la mirada. Y a veces cuando uno está tantos años metido ahí, me imagino vos publicando en medios de gran alcance, la gente esperando tus trabajos, algún llamado a un político, un comentario, alguna cosa, uno puede estar como expuesto, ¿no? a que esas ideas o esa mirada se vaya modificando. ¿Cómo lograste generar esa carcasa o esa caparazón para que tu mirada de la vida sea esa y bueno, intentar de que no sea penetrada por otros lados? No editorial, simplemente no hacer editoriales con el dibujo. Yo creo que justamente, yo insisto con el concepto, con el término crónica, porque lo que haces es una crónica de una realidad que el grueso de la población está viviendo y está sintiendo, ¿no? Hay hechos que son incontrastables. Un astesiano no genera polémica porque la realidad es unanimidad. El tema Sendik seguramente tampoco, y hay muchos que no. Y hay otros que tienen que ver con digamos, la disputa política, la discusión política entre políticos o entre bichos políticos, siempre deja algún herido, deja a uno más cercano a una victoria que a una derrota. Justamente yo ni me acerco a la victoria, ni intento no acercarme ni a la victoria ni a la derrota. Es hacer un análisis diferente. Yo supongo que no me considero periodista, pero a ustedes los periodistas seguramente les sucede lo mismo. Entonces, yo creo que estar en esa línea de trabajo y a su vez ser profundamente incisivo a veces y a veces no tanto, porque depende de las circunstancias, depende del tema, es lo que le termina dando valor y objetividad al trabajo, ¿no? Oye, este es un librazo, yo quiero decirle a la gente que realmente está espectacular y es un libro que puede unir a las generaciones, ¿no? En esto de una manera diferente de contar nuestra historia política, nuestra democracia, nuestros personajes, que muchos hace 40 años estaban empezando y hoy se construyeron en figuras políticas de relevancia en nuestro país. Es un libro espectacular para regalar, para regalarse, de un hombre que para mí hoy es un imprescindible, ¿no? Porque esa manera de contar la historia, de hacernos entrar también en el quehacer público, es bien importante a través del humor, a través del dibujo, a través del arte, porque lo haces muy bien. Así que quiero invitar a todos a que lo compren. Y una reflexión final que me parece importante. Yo estoy usando una palabra que es recomponer. Yo entiendo que el libro es recomponedor. ¿Qué es lo que intenta, es aspiracional? Es a recomponer ese vínculo entre el humor político y la política. Eso implica los políticos. ¿Hay mucha crispación? Sí, claro. Y sí. Pero lo que no hay
es un humor gráfico que esté latente. Es muy poco lo que hay. Búsqueda que a través de Junior, que es un gran caricaturista y además un hombre que piensa, porque la caricatura no es dibujar, es pensar. Porque si no se piensa, el dibujo solo no alcanza. Entonces, no hay revistas de humor, no hay publicaciones, nos estamos quedando con los memes, ¿no? Nos estamos quedando de repente, o tenemos que recurrir al carnaval para hacer una sátira política, pero a través del humor gráfico es escaso. Sí. Entonces, a mí me parece que esta mirada, que es, que es histórica, para volver al término, que va a ayudar a los mismos políticos a mirarse ellos mismos y a tratar de... Yo entiendo que el político uruguayo tiene un buen sentido del humor, pero es tan personal eso que tampoco se puede generalizar. Entonces, me parece que el libro lo que intenta, yo te diría que si yo tuviera que sumarme a las apelaciones, a la más importante de todas, que es la democracia. Bien. Yo creo que eso lo tenemos que seguir dando valor. Más democracia, más libertad y más humor. El humor al servicio de la democracia, entonces es la propuesta de hoy a través de Bichos Políticos en las mejores y peores librerías, en todas. En todas. Un regalo para hacerse y para dar a otros también, ¿no? Un placer como siempre. Muchas gracias, muy gentiles.